Una vez cumplido el término de receso y agotada la primera etapa del proceso formulado por la señora Leopoldina Galvis de Báez, la sala de decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá se conforma en su integridad por la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, el doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana y el suscrito Fabio Iván Afanador García, con el propósito de surtir audiencia de alegaciones y juzgamiento. Para tal efecto, le concederá el uso de la palabra a los apoderados, empezando por la parte demandante, luego a la entidad demandada y finalmente a la señora agente del Ministerio Público, recordándoles que tienen hasta 20 minutos, pero también les hace la salvedad y la advertencia que sus alegaciones deberán circunscribirse única y exclusivamente a la fijación de litigio, recomendándole claridad y economía en sus alegaciones. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Muchísimas gracias, honorables magistrados, muy buenas tardes. La oportunidad para saludar al cuerpo colegiado. Es de hecho que lo que nos tiene aquí hoy es que la docente Leopoldina Galvis de Báez, a quien represento, solicita la liquidación de la pensión de jubilación en donde se incluyan todos los factores salariales devengados por la docente en el último año de servicio. Como consta al interior del proceso, en el certificado de factores devengados para la liquidación de prestaciones sociales aparecen la asignación básica, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima rural del 10%, el sobresueldo del 20%, el cual se encuentra regulado por la ordenanza 23, la 12ª prima de vacaciones y la 12ª prima de Navidad. Factores que no han sido tenidos en cuenta al momento de generarle a la señora Leopoldina la pensión de jubilación, toda vez que su pensión de jubilación se está dando solamente sobre la asignación básica. Es de hecho que el artículo primero de la Ley 33 de 1985 establece que con el cumplimiento de 20 años continuos de trabajo y la edad de 55 se pagará una pensión mensual vitalicia equivalente al 75%. Esta norma no establece taxativamente cuáles son los factores salariales a tener en cuenta, pero en todo caso indica que son los devengados por el trabajador, por los mismos que ha hecho aportes. En tal caso, la Ley 812 de 2013, en su artículo 81, plantea un régimen prestacional para los docentes oficiales y establece, abro comillas, el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Cierro comillas. Los docentes que se vinculen, los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales de régimen pensional de prima media establecidos por la Ley 100 de 1993 y la 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión, que será a los 57 años para hombres y mujeres. Este artículo fue elevado a canon constitucional por medio del Acto Legislativo 001 de 2005, ya que el parágrafo transitorio 1 del artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005 contiene o plantea lo siguiente: el régimen prestacional, el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de vigencia de la citada ley tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones en los términos del artículo 81 de la Ley 812. De esto nace que
El artículo 81 de la Ley 812, que hace parte del Acto Legislativo 01 de 2005, ha establecido dos regímenes pensionales de los docentes oficiales, uno antes del nacimiento de la Ley 812 de 2003 y el posterior, que es la Ley 100 de 1993. Estos dos regímenes se conservan para quienes adquieren el derecho a la pensión hasta el 31 de julio de 2010, en virtud de los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe mencionar en este momento que la Ley 91 de 1989, norma vigente al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003 y a la que nos remite, en su artículo 15 establece en materia pensional, conforme se lee en el numeral segundo, lo siguiente: B. Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se les reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. Como quiera que la Ley 91 de 1989 es una ley especial que aplicaba únicamente a los docentes y con fundamento en la Ley 812 de 2003 y el mismo Acto Legislativo el 01 de 2005, en la actualidad está vigente en materia prestacional para los docentes. Es necesario acudir al espíritu de la norma y armonizarla con la misma en el sentido de que debe darse para el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación para los docentes. Entonces tendremos: esta norma indica que para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes se realizará con el 75% del salario promedio mensual del último año, sobre la totalidad de los factores salariales, porque sobre lo que se entiende por salario ha sido reiterativo el Consejo de Estado en afirmar que es todo aquello que habitualmente recibe el trabajador como remuneración a la labor desarrollada. Con fundamento en el artículo 81 de la Ley 812, los docentes vinculados antes de la vigencia continúan gozando del régimen que se les venía aplicando, esto de la Ley 91 de 1989 y la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios. Así las cosas, la docente Leopoldina Galvis de Báez tiene derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación, en la cual se incluyan todos los factores salariales devengados por ella. Están la asignación básica, la prima de alimentación, la prima de grado, la prima rural del 10%, el sobresueldo mensual del 20% que obedece a la ordenanza 23 y las 12avas de prima de vacaciones y de prima de Navidad. En estos términos, considero que estos son los alegatos de conclusión de la presente. Tiene el uso de la palabra la señora apoderada de la entidad demandada. Gracias, honorable magistrado. Muy buenas tardes a los dos magistrados que integran la sala de decisión. En este estado de la audiencia me permito presentar mi alegato de conclusión en los siguientes términos. Atendiendo a que la accionante es docente, por tal razón le es aplicable lo establecido en la Ley 91 de 1989, ley que indicó que en materia pensional los docentes se regirán por el régimen vigente que tenían en su entidad territorial, el cual es el contenido de la Ley 33 de 1985, pues ésta se encontraba vigente al momento de la expedición de la Ley 91 de 1989 y le es aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes. Así, la accionante le es aplicable a la Ley 33 de 1985, que en su artículo primero dispuso, abro comillas, el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55, tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, cierro comillas. Frente a los factores salariales base para la liquidación de la pensión, el artículo primero de la Ley 62 de 1985, por el cual se modifica el artículo tercero de la Ley 33 de 1985, señaló:
Artículo primero, abro comillas, todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier caja de previsión deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que la remuneración que se imputa presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio, cierro comillas. De las anteriores citas normativas se tiene que la pensión que en derecho corresponde al accionante debe calcularse teniendo en cuenta el 75% de los distintos factores salariales consagrados en la Ley 62 de 1985 y devengados en el último año de servicio, por lo que se concluye a primera vista que no le asiste razón a la actora cuando afirma que mi representada debió liquidar su pensión sobre todos los factores salariales por ella ya devengados sin estar consagrados en el artículo primero de la Ley 62 de 1985. Al respecto, el Honorable Consejo de Estado indicó, abro comillas, en estas condiciones la pensión de jubilación de la peticionaria debía ser liquidada con los factores establecidos en el artículo primero de la Ley 62 de 1985, tal como lo hizo la entidad demandada al incluir la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios. Folios 7 al 9 del expediente, excluyendo lo devengado por vacaciones y primas de servicio y Navidad, folio 15, por no aparecer en la lista del artículo primero y vide. No le es aplicable al sublid lo dispuesto en el artículo 45 del decreto 1045 de 1978, pues la pensión del actor fue reconocida con base en lo presupuestado en el artículo primero de la Ley 33 de 1985, que limitó el valor de la pensión al 75% del salario promedio, que sirvió de base para los aportes constituido por los factores descritos en el artículo primero de la Ley 62 de 1985. Como en el sublib se encuentra acreditado que la demandante se le reconoció la pensión ordinaria de jubilación conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, es necesario tener en cuenta para su liquidación los factores enlistados en la Ley 62 del mismo año, en razón a que no podría escindirse la norma para tomar lo que fuera más favorable de la otra ley. Cita jurisprudencial del Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, Bogotá, Distrito Capital, 14 de agosto de 2008, consejero ponente, doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, referencia número 253023 25000 2005 10 201 01 2569 07, actor Aida Edith Mariño Porras, demandada Caja Nacional de Previsión Social. Asimismo, en sentencia del 6 de agosto de 2008, sostuvo, en relación con el argumento del actor según el cual los factores de la Ley 33 y 62 de 1985 no son taxativos y es posible aplicar los consagrados en el artículo 45 del decreto 1045 de 1978, en razón de que dichas normas contemplaron que en todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. La Sala desestima tal proposición porque cuando las normas refieren a que las pensiones deben liquidarse con base en los mismos factores sobre los que se aportó, dicha expresión debe leerse bajo el entendido que es obligación de las cajas de previsión hacer los descuentos por aportes, pero solo sobre los factores taxativamente señalados para construir la pensión del afiliado sin que ello implique abrir un abanico de factores que eventualmente puedan constituirse como base para liquidar la pensión. Para la Sala es claro que si los factores que deben ser considerados para efectos pensionales son los señalados por la ley sobre los cuales es imperativo el descuento por aportes como quedó establecido, ningún factor diferente puede entonces válidamente ser incluido en la liquidación de la pensión. Lo dispuesto en las leyes 33 y 62 de 1985 no tienen otro alcance distinto al de imponer a las entidades la obligación de cancelar los respectivos aportes sobre los rubros constitutivos del factor pensional y no abrir la posibilidad de incluir diferentes factores a los que taxativamente la norma se señaló. Cierro comillas, cita jurisprudencial del Consejo de Estado, subsección B,
Bogotá, Distrito Capital, 6 de agosto de 2008. Consejero ponente Gerardo Arenas Monsable, referencia 253023, 2530-2002, 12-846-01, número interno 0640-2008, Emilio Páez Cristancho, contra la Caja Nacional de Previsión Social. Así, tanto la Ley 33 de 1985 como la jurisprudencia son claras en establecer que las pensiones de los empleados oficiales se liquidarán sobre los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, siempre y cuando estos sean aquellos taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985, pues con esto se propende por la sostenibilidad del sistema. Igualmente, en orden a explicar lo establecido por la normatividad aquí señalada, el Honorable Consejo de Estado expuso, abro comillas. En conclusión, el régimen jurídico aplicable resulta ser el dispuesto por la Ley 33 de 1985, en especial el artículo 3, el cual fue modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de la misma anualidad, y por ende, negrilla, no es posible aplicar otros beneficios otorgados al trabajador legal o extralegalmente. Admitir que todos los factores salariales pueden constituir la base de liquidación pensional es quitarle el efecto útil del listado que dedicadamente estableció el legislador para la liquidación de pensiones de los empleados oficiales. Va contra el sentido común pensar que el Congreso de la República enfiló esfuerzos para seleccionar un listado e incluir ciertos factores de liquidación para llegar a la conclusión de que todos pueden incluirse. Cierro comillas y hasta aquí el resaltado. Cita jurisprudencial, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, 18 de junio de 2009, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve. Aunado a lo anterior, es necesario advertir que mi representada solo puede liquidar la pensión sobre los factores salariales que hayan servido de base para calcular los aportes, siempre y cuando estos sean de aquellos taxativamente señalados en la Ley 62 de 1985, pues el artículo 3 del decreto 3752 de 2003 señala que la base de liquidación de las prestaciones sociales que se causan son con posterioridad a la expedición de la ley en comento, a cuyo pago se encuentra obligado el fondo de prestaciones. No podrá ser diferente de la base de cotización sobre la cual realiza aportes el docente. Así, el decreto 3752 de 2003 modificó el ingreso base de liquidación de las prestaciones en las cuales el docente realiza aportes para pensiones de jubilación, invalidez, retiro por vejez, pensiones post-mortem, sujetándolas a los factores previstos para cotización. En consecuencia, el fondo no puede incluir en la liquidación de las pensiones causadas con posterioridad a la mencionada norma factores diferentes a los previstos para la cotización. En cuanto a la razón de ser de la norma en mención, se tiene que propende por proteger las reservas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues con la previsión adoptada en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no está obligado a pagar prestaciones que no correspondan a periodos cotizados o a un valor actuarial no transferido, medida de equilibrio financiero que al proteger las reservas de esta entidad garantiza a la postre la continuidad del sistema, exceptuado a los docentes. De acuerdo con todo lo expuesto, solicito respetuosamente a los honorables magistrados se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que al accionante no le asiste el derecho que se reclama, pues las leyes 33 del 85 y 62 del 85 establecen claramente qué factores deben incluir dentro de la liquidación de la pensión de jubilación, dentro de los cuales no se encuentran los solicitados por la actora, además de que si se accediera a lo pretendido se estaría perjudicando las reservas de la entidad que represento. En estos términos pongo a consideración de la sala de decisión mis alegatos de conclusión con el fin sean acogidos por los mismos. Muchas gracias. La señora agente del Ministerio Público, si bien puede presentar su concepto. Muchas gracias, su señoría, miembros de la sala honorables. El Ministerio Público solicita que se acceda a las pretensiones de la demandante por cuanto el régimen pensional que rige su derecho pensional es el previsto en la Ley 33 de 1985, sin hacer nuevamente un análisis de todo lo que se ha debatido en esta audiencia. Por tanto, señala el Ministerio Público que el régimen que tiene derecho la demandante es el de la Ley 33 del 85.
Esto porque la demandante adquirió su derecho antes de la vigencia de la ley 812, se vinculó antes de la ley 812 de 2003, que rige solo para los docentes vinculados después del 27 de junio de 2003. Y en el caso de la demandante, el vínculo al servicio de la educación nacional lo hizo el 9 de mayo de 1974. Igualmente, el Ministerio Público solicitará se acceda a la reliquidación de la pensión de la demandante con todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, es decir, con todas aquellas sumas que en forma periódica y habitual recibía la demandante como prestación directa por sus servicios, todo para garantizar a la demandante los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, lo anterior teniendo en cuenta los fundamentos de las reiteradas sentencias que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha proferido en relación con la interpretación y el examen que ha hecho sobre los diferentes factores salariales que han de tenerse en cuenta para efectos de liquidar las pensiones y las cesantías, entre otros, aparte de los señalados, el Consejo de Estado, la sección segunda, la sentencia proferida por la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez el 9 de julio de 2009, siendo actor el señor Jorge Hernández Vázquez, que le solicito se tenga en consideración. Muchas gracias. Una vez oídas las alegaciones de los intervinientes y existiendo unanimidad por parte de la Sala de Decisión número 1, procede entonces el suscrito como ponente a proferir fallo de fondo y en primera instancia en el proceso formulado por la señora Leopoldina Galvis de Báez contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Cabe recordar que la señora Galvis de Báez, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende que se declare la nulidad parcial de la resolución número 0824 del 1 de agosto del 2006 y la nulidad de la resolución número 1661 del 28 de agosto del 2010 en lo atinente a la liquidación de su pensión de jubilación y en el último acto administrativo por haberse negado la petición de reliquidación de la misma para incluir todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus de pensionada. A título de restablecimiento del derecho, la parte demandante solicita de este tribunal condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a la demandante su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año anterior al estatus de pensionada, con sus respectivos ajustes e intereses moratorios, y se condene a la entidad demandada en costas y agencias en derecho. Respecto de la demanda, es importante precisar que el apoderado de la parte demandante circunscribió su pretensión a los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus de pensionada y no a la fecha de retiro del servicio, como lo expuso en esta audiencia de alegaciones el señor apoderado de la parte demandante, y por lo tanto entonces el tribunal se referirá a los factores salariales para la época, o mejor, en cuanto a la pretensión así señalada. Y entiende el tribunal que así se expuso, toda vez que interpretando la demanda se asevera una compatibilidad entre pensión y el sueldo que devengó la demandante hasta el momento del retiro. Por su parte, la entidad demandada
en los actos administrativos acusados ha negado la reliquidación del derecho pensional de la señora Leopoldina Galvis, toda vez que los únicos factores salariales que deben tenerse en cuenta en la liquidación son la asignación básica mensual, el sobresueldo de directivos docentes y horas extras, si sobre ellos se hicieron las cotizaciones al fondo del magisterio. Esto en virtud de lo señalado en el decreto 3621 del 2003. Así las cosas, entonces, corresponde a la sala de decisión determinar si le asiste o no derecho a la parte demandante para que su pensión de jubilación le sea reliquidada con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus de pensionada. Y la sala de decisión responderá entonces que las pretensiones tienen mérito de prosperar y por lo tanto accederá a ellas, pues se encuentra debidamente acreditado que la demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus de pensionada, como quiera que se trata de una docente nacionalizada y vinculada a la educación desde mayo del año 1974, esto es, con anterioridad a la vigencia de la ley 812 del año 2003. Descendiendo ya al caso concreto, la sala observa que de conformidad con la resolución 1661 del 28 de agosto del 2010, la entidad demandada negó el pedimento de la actora, argumentando que de conformidad con lo señalado en el artículo 3 del decreto 3752 del año 2003, la base de liquidación de las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la expedición de la ley 812 del 2003, a cuyo pago se encuentre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no podrán ser diferentes a la base de cotización sobre la cual realiza aportes el docente, por lo que teniendo en cuenta la fecha de publicación de la mencionada norma y atendiendo a la fecha de causación de las prestaciones de la demandante, año 2005, los únicos factores salariales que se deben tener en cuenta en la liquidación son la asignación básica mensual, el sobresueldo de directivos docentes y horas extras si sobre ellos se hicieron cotizaciones al fondo. La entidad demandada concluyó que la resolución 824 del 1 de agosto del 2006 se encuentra ajustada a derecho teniendo en cuenta que la prestación se causó en vigencia de la ley 812 del año 2003, los cuales señalan que la base de liquidación de las prestaciones que se causen durante su vigencia y cuyo pago esté a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será la establecida en los decretos 1158 del año 94 y 688 del año 2002. Al respecto, la sala dirá que tanto la ley 812 del año 2003 como la jurisprudencia ya pacífica, reiterada y de unificación por parte del Consejo de Estado consagran como fecha determinante para establecer el régimen pensional la fecha de vinculación la fecha de vinculación al servicio docente y no la de adquisición del derecho. Y teniendo en cuenta que en el presente caso la señora Leopoldina Galvis de Báez es docente desde mayo de 1974, no le es aplicable la ley 812 del 2003 tal como lo pretende mostrar la apoderada del Ministerio de Educación y como ciertamente aciertan la señora agente del Ministerio Público y el apoderado de la parte demandante, toda vez que por la fecha de su vinculación debe aplicarse lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985. Frente a lo anterior, la sala encuentra probado que la demandante entonces ingresó a prestar sus servicios como docente el día 9 de mayo de 1974, razón por la cual
en materia de factores salariales para determinar la pensión, es aplicable el régimen contemplado en las leyes 33 y 62 del año 85, además por hacer parte del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y estar excluida de la aplicación de la Ley 100 del año 93. Ahora bien, atendiendo ya la posición unificada del Consejo de Estado en su sección segunda, en materia de liquidación pensional para aquellos servidores que quedaron amparados por las leyes 33 y 62 de 1985, como en el caso de la accionante, se tendrán en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del derecho pensional. Esto es del 19 de diciembre del 2004 al 18 de diciembre del 2005, es decir, asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, prima de vacaciones, prima rural, prima de Navidad y el sobresueldo del 20%, según la certificación emitida por la Secretaría de Educación de Boyacá. Es de recordar que la posición unificada de la sección segunda del Consejo de Estado data del 4 de agosto del 2010 y es importante acatar y respetar la sentencia de unificación, y mal haría entonces la sala de decisión, acudiendo a posiciones anteriores como las que citó la señora apoderada del Ministerio de Educación del año 2008, desconocer la sentencia de unificación, en donde precisamente se recogen las posiciones anteriores para unificar la nueva posición del Consejo de Estado en materia de liquidación pensional, para concluir que deben tenerse en cuenta todos los factores salariales devengados sin perjuicio de los descuentos a que haya lugar en aquellas prestaciones en donde no se hubiesen hecho tales descuentos. Por consiguiente, a juicio de la sala, la demandante tiene derecho a que se le reliquide su mesada pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición de su estatus de pensionada, teniendo en cuenta para tal efecto la asignación básica, la prima de alimentación, la prima de grado, la 12ª parte de la prima de vacaciones, la 12ª parte de la prima de Navidad, la prima rural y el sobresueldo del 20%. En relación con la prescripción de las mesadas pensionales, la sala dirá que como a la actora le resulta efectiva la pensión de jubilación a partir del día 19 de diciembre del 2005, conforme a la resolución número 0824 del 1 de agosto del 2006, y solicitó la reliquidación de la misma por escrito radicado el día 28 de agosto del año 2009, resulta claro que ha operado la prescripción a recibir el pago de las diferencias de las mesadas adeudadas con anterioridad al día 28 de agosto del 2006. Por tal razón, la sala ordenará el reajuste del derecho pensional de la actora a partir del día 19 de diciembre del 2005, fecha de causación del derecho, con efectividad fiscal a partir del día 28 de agosto del 2006. Las sumas que resulten a favor de la demandante deberán ser actualizadas con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE, teniendo en cuenta para el efecto la fórmula que ha sido ya debidamente sustentada y aplicada desde antaño por el Honorable Consejo de Estado y que tiene por objeto actualizar las diferencias que dejó de percibir la demandante, protegiéndose así a la persona de los altos índices de desvalorización monetaria. Finalmente, en cuanto a las costas procesales, y teniendo en cuenta que en la sentencia debe fijarse el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación, la sala tendrá en cuenta lo normado para la materia en el acuerdo número 1887 del 26 de junio del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta además que el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fijó un criterio objetivo en materia de costas y agencias en derecho, para apartarse del anterior criterio subjetivo que estaba vigente en el Decreto 01 de 1984, de tal manera que a la parte vencida deberá entonces proceder con la condena en costas y agencias en derecho,
Y por tal razón, en atención a lo señalado en los artículos 3, 4 y 6 del referido acuerdo 1887 del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se condenará al pago de agencias en derecho por el valor que resulte de aplicar el 2% a la suma que efectivamente reciba la demandante por las diferencias causadas entre lo pagado y lo ordenado por concepto de reliquiación. De esta manera, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla: primero, declarar la nulidad parcial de la resolución número 0824 del 1 de agosto del 2006 y la nulidad de la resolución número 1661 del 28 de agosto del 2010, expedidas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cuanto negaron la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del derecho pensional de la demandante. Segundo, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, ordenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reajuste a partir del 19 de diciembre del 2005 la mesada pensional de jubilación de que es titular la señora Leopoldina Galvis de Báez, en cuantía del 75% del ingreso base de liquidación, en el cual deberá incluirse el promedio mensual de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, esto es, por concepto de asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, la 12ª parte de la prima de vacaciones, la 12ª parte de la prima de Navidad, prima rural y sobresueldo del 20%. Tercero, como consecuencia del reajuste ordenado en el numeral anterior, condenar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a pagar a favor de la señora Leopoldina Galvis de Báez únicamente las diferencias que resulten del valor del reajuste de la pensión de jubilación de que trata el numeral anterior, con efectividad fiscal a partir del día 28 de agosto del 2006, sumas estas que deberán ser actualizadas con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE y declarar prescrito el pago de las diferencias de las mesadas anteriores a esta fecha del 28 de agosto del 2006. Cuarto, ordenar que sobre los factores respecto de los cuales no se haya realizado los descuentos se hagan las deducciones de ley para seguridad social. Quinto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% de la suma que efectivamente reciba la demandante por las diferencias causadas entre lo pagado y lo ordenado por concepto de reliquiación. Sexto, dar cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011. Séptimo, ejecutoría de esta providencia por secretaría expídase copia auténtica del fallo según lo ordenado en el numeral segundo del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales solo le serán entregadas al apoderado de la parte actora reconocida dentro del proceso, y archívese el expediente dejando las constancias del caso. De esta manera, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá ha proferido fallo en primera instancia en el proceso de la referencia y la notifica en estrados para el conocimiento y el pronunciamiento de los asistentes. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante. De conformidad con el fallo, honorables magistrados. La señora apoderada de la entidad demandada. Honorable magistrado, desde ya me permito interponer el recurso de apelación en contra de la decisión adoptada por su despacho, el cual me permitiré sustentarlo dentro de los 10 días siguientes, como establece la norma. Muchas gracias. La señora agente del Ministerio Público. El Ministerio Público está conforme con la decisión, por tal motivo no presenta recursos. No siendo entonces el motivo de esta audiencia, se culmina hoy miércoles 22 de enero de 2014, siendo las 3:44 de la tarde. Buen día y muchas gracias. Muchas gracias.